Veremos sobre la vez en la que Estados Unidos invadió al estado de Tabasco en 2 ocasiones, pero aquí salieron completamente derrotados y expulsados del estado, siendo uno de los pocos estados de México donde sí se llegó a derrotar por completo a los estadounidenses. Pero ¿por qué en Tabasco sí se logró derrotarlos y por qué no se pudo en los otros estados del país si en Tabasco igual estaban en gran desventaja? Pues es lo que veremos a continuación. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Cuando inició la guerra a inicios de mayo de 1846, los estadounidenses tenían planeado primero bloquear todos los puertos más importantes del Golfo de México, así que mientras que su ejército invadía el norte de México, su flota naval bloquearía los puertos mexicanos, y así fue que para octubre de 1846, la escuadra estadounidense tenía bloqueado varios de los puertos del Golfo de México, y ese mes de octubre se dirigían a bloquear el puerto de frontera en el municipio de Centla en el estado de Tabasco. Aquí la escuadra estadounidense, compuesta por 7 barcos de guerra al mando del famoso comodoro estadounidense Mather Perry. Este llegó el 22 de octubre para tomar el puerto de frontera al lado del río Grijalva, por donde se podía navegar hasta llegar a la capital del estado. El puerto fue tomado con facilidad porque no habían soldados, a lo que el comodoro Perry decidió también en tomar la capital para tener el control del estado. Así que el 24 de octubre navegaron por el río Grijalva, atravesando los pantanos de Centla, una zona muy remota y difícil para navegar. Estos llegaron el 25 de octubre a la capital, que en ese entonces era llamada San Juan Bautista, hoy Villahermosa. En ese entonces la ciudad tenía pocos habitantes y no era tan grande como lo es ahora. El comodoro Perry, confiado en armamento y soldados, unos 700 hombres de infantería, pensó que el gobernador del estado, Juan Bautista Tranconis, rendiría la ciudad sin pelear, pero este se negó rotundamente, a lo que ese día inició la primera batalla de Tabasco, como sería conocida. El comodoro Perry con sus barcos bombardeó sin piedad la ciudad, que era defendida por un puñado de hombres, unos 250 y un centenar de civiles, pero aún así estos se negaron en rendir la ciudad. Los estadounidenses bombardearon sin piedad la ciudad y también desembarcaron a unos 100 soldados para tomarla por tierra, pero fueron repelidos en varias ocasiones. Así se mantuvo el combate durando todo el día del 25 de octubre y hasta caer la noche. Ya para la mañana del 26 de octubre, el bombardeo de la ciudad continuó, pero la resistencia mexicana en la ciudad seguía presente. Después de 5 intentos fallidos en tratar de tomar la ciudad y por las altas pérdidas de soldados del bando estadounidense, el comodoro Perry ordenó en retirarse al puerto de frontera, pero estos no se fueron con las manos vacías, ya que se llevaron algunas embarcaciones mexicanas que usarían para el bloqueo naval. Esta fue la primera derrota de los estadounidenses en la guerra. La verdad, esta batalla fue una de las más heroicas, ya que la ciudad era defendida entre militares y civiles, al no rendirse pese a las desventajas y derrotar con sus hombres al ejército invasor. Tras esta derrota, el comodoro Perry ordenó un bloqueo naval a las costas de Tabasco para que no entraran suministros por los ríos que conectaban a la ciudad, mientras se preparaban para una segunda invasión. El gobernador Juan Bautista sabía que volverían de nuevo, y este había solicitado ayuda al gobierno mexicano. Pedía tanto ayuda militar como económica, pero el gobierno, al estar ocupado con distintas rebeliones en el país y combatiendo con los estadounidenses en el norte, las peticiones de Juan Bautista fueron ignoradas, a lo que Bautista se molestó por esto, y el 9 de noviembre de 1846, Tabasco se separa de México. Pero este acto separatista fue visto por el gobierno mexicano como un acto de rebeldía, además de que también la población del estado no estaba de acuerdo en separarse del país en un momento difícil, y poco después, el 8 de diciembre de ese año, Tabasco se volvió a integrar a México. Pero a causa de esto, a Juan Bautista se le ordenó dejar su cargo de gobernador del estado, y dejó su cargo el 5 de enero de 1847, siendo sustituido por Justo Santana. Este había luchado con Juan Bautista en la batalla de Tabasco, pero no se llevaban tan bien. De hecho, Bautista fue hecho prisionero y trasladado por tierra a la Ciudad de México, donde estaría unos meses para ser puesto en libertad, pero para la defensa del convento de Churubusco en agosto de 1847, por lo que no estaría presente para la defensa de Tabasco. Mientras tanto, el nuevo gobernador del estado, Justo Santana, y sus hombres como Domingo Echegaray, Alejandro García y el colombiano Miguel Bruno fueron preparando la defensa de la ciudad, construyendo fortines como el Fortín Iturbide o el Fortín Acachampán, también bloqueando con obstáculos y troncos de madera al río Grijalva para cuando llegara la flota estadounidense.
Ante la amenaza de la nueva invasión, el gobernador Justo Santana decidió cambiar la capital hacia la ciudad de Tacotalpa para que fuera por un tiempo la capital de Tabasco en caso de que cayera la ciudad. A inicios de marzo, mientras en Tabasco se preparaba para la segunda invasión, en el estado de Veracruz, desde el 9 de marzo de 1847 había empezado el asedio de la ciudad por las tropas estadounidenses, que se extendió hasta el 29 de marzo, donde desembarcaron más de 10.000 estadounidenses que se dirigían para tomar la Ciudad de México. Ahora el comodoro Perry, ya después de varios meses de reunir hombres y de haber tomado otros puertos de Veracruz, empezó la segunda invasión de Tabasco. A partir del 13 de junio de 1847, nuevamente navegó por el río Grijalva con una flotilla de 6 buques de guerra y más de 1.170 hombres, junto con varios cañones de artillería, para una segunda revancha después de la humillante derrota que sufrió. En la ciudad se había logrado reunir alrededor de 600 a 900 hombres, entre militares y civiles. Mientras estos avanzaban por las orillas del río, la guerrilla tabasqueña hacía ataques ocultos desde la vegetación para tratar de dejarles la mayor cantidad de bajas que fuera posible. El 15 de junio, estando cerca de la ciudad, los estadounidenses fueron atacados en una emboscada desde la orilla del río, pero fueron repelidos por los cañones, empezando desde ese día la segunda batalla de Tabasco. La flota estadounidense avanzaba lento, ya que aparte de estos ataques que sufrían, también los retrasaban los troncos esparcidos por el río y otros obstáculos puestos por los mexicanos. Al día siguiente, el 16 de junio, el comodoro Perry, estando a unos kilómetros de la ciudad, decidió desembarcar a una parte de sus hombres junto con 4 piezas de artillería, dejando encargado de los barcos al general David Dixon Potter para que, mientras él atacara la ciudad por tierra, los barcos le atacaran desde el río. Las tropas estadounidenses, mientras avanzaban, tendrían un enfrentamiento en el fortín de Acachampán. El comodoro Perry encontraría resistencia en el fuerte, defendida por el coronel Hidalgo Claro. La flotilla estadounidense, mientras que quitaba los obstáculos del río, el resto de los soldados estadounidenses libraban una serie de combates en el fortín. Ya cuando la flotilla de David Potter se dirigía de ayuda, estos dispararon sus cañones desde los barcos, pero no se dieron cuenta que a los que le disparaban eran a los estadounidenses, que los confundió creyendo que eran los mexicanos, dejándoles unos heridos. Después de